Yo les invito a abrir sus Biblias, los que tienen sus Biblias ahí, en la Epístola a los Hebreos, en el capítulo 12, para leer el versículo 15. Epístola a los Hebreos, capítulo 12, para leer el versículo 15. Amén, hermanos. Yo la leo, ustedes la siguen ahí con su vista. Después vamos a usar otro texto que está más adelante, está en el primer libro de la Biblia, en el capítulo 45, los versículos del 1 al 8. Pero ahora vamos a leer Hebreos, capítulo 12, el versículo 15. Amén, hermanos. Yo lo leo, pueden quedarse sentados. Palabra de Dios dice así: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos, ¿qué cosa? Sean contaminados. ¿Qué les parece si lo leemos juntos? Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Invito a orar nuevamente. Padre, háblanos en esta mañana y que podamos escuchar palabra de Dios y en ninguna manera palabra de hombres. Por Jesús. Amén y amén. Sentí del Señor, hermano, después de la predicación de Rebeca el domingo sobre el amor, fue tan bendecida. Y sentí del Señor hablarle de un tema que considero, afirmo, Dios puso en mi corazón. Quiero hablarles bajo el título La peor prisión. La peor prisión. En la historia, yo creo que lo sabemos o lo hemos oído, pero hay prisiones que se han hecho famosas, prisiones famosas. Una de ellas, la de la isla de Alcatraz, que se halla en la bahía de San Francisco, en California, la que era originalmente una prisión para militares, pero que desde el año 1934 hasta el año 1973, cuando Robert Kennedy, que era el fiscal general, la cerró, fue una prisión de máxima seguridad. La prisión de Alcatraz. El famoso gángster Al Capone estuvo allí. Alcatraz, reconocida porque nadie podía escapar, famosa porque nadie podía escapar de allí. Primero, porque estaba en el mar, era una isla. Segundo, por las olas fortísimas. Tercero, porque las aguas estaban infectadas de tiburones. Cuarto, porque los muros eran altísimos. Tenía un personal súper entrenado y súper confiable en sí. Se decía, nadie se podía escapar. La realidad es que 26 personas lo intentaron salir de allí. Unas fueron encarceladas nuevamente, otras murieron y 3 fueron un misterio cuando escaparon en el año 1962. Nunca se supo de ellos, no se encontraron cuerpos, no se supo nada, ha habido comentarios, llegó una carta en el 2013 de que estaban vivos, pero fue un misterio. Pero una cárcel terrible, terrible. Otra cárcel famosísima y reconocida, la cárcel de la Isla del Diablo, conocida como el infierno en la tierra, ubicada en la Guyana francesa, fue fundada por Napoleón. Una cárcel terrible, los maltratos que habían ahí eran terribles. Ahí estuvo el famoso preso Papillón, que estuvo viviendo 3 años comiendo cucarachas, insectos. Le daban por muerto y cuando fueron estaba vivo y todavía creo que vive. Prisiones terribles, famosas, reconocidas. Pero yo quiero hablarles en esta mañana, considero yo una prisión peor que Alcatraz. Una prisión peor que la Isla del Diablo.
una prisión donde nosotros mismos nos metemos, una prisión emocional que deviene, hermano, en un estrés crónico, causa una amargura terrible, la prisión del resentimiento, la prisión del odio, la prisión de la falta del perdón. Falta de perdón. Según la psicología, y aquí tenemos una psicóloga, hermana Enedis, no hay nada más tóxico que eso, que el rencor, que el odio nos afecta no solo a nivel emocional, hermano, sino hasta a nivel físico. Ese odio, ese rencor, esa falta de perdón, hermano, enferma. Y las otras prisiones de Alcatraz y la Isla del Diablo y la que estuvo el Chapo Guzmán, no sé, se abren desde fuera. Pero esta del odio y del resentimiento y de la falta de perdón, tú y yo podemos abrirla desde adentro. Depende de nosotros. La realidad, hermano, es que todos nosotros pasamos por circunstancias que nos entristecen. Dígame que aquí no hay uno, y no me levante la mano, que no hay alguien al que no le hayan herido a alguna persona. Que no hay alguien al que no haya sido defraudado. Que no hay alguien que no está sufriendo quizás por el dolor de una herida, porque vivimos en un mundo injusto. Y eso nos amarga, hermano, y nos incomoda y otras cosas. Cuando alguien te hace algo que tú no esperabas, que uno considera que no merecía, cuando tú recibes por un acto de bien, a veces un acto de mal, uno se entristece, se carga, se amarga y te roba el gozo. Pero hay una salida, el perdón. Y yo sé que no es fácil, pero qué lindo sería, hermano, vivir en la vida perdonando a los demás. Si nosotros perdonamos, hoy no habrían tantas guerras. Si hubiese perdón en el mundo, hoy no habrían tantas guerras. Hoy el mundo se debate en guerras por el odio. Destruye miles de hombres y mujeres en la faz de la tierra. Miles. Si perdonásemos, el mundo fuera diferente. Yo creo que si hubiese perdón, no habría tantas familias que se despedazan. El noticiero no tendría tantas noticias que contar. Cuántas sonrisas perdidas, cuánta alegría que no se disfrutó porque el odio se cruzó en el camino. El perdón, hermano, mientras uno no perdona, el cerebro actualiza el dolor día tras día. Perdonar tiene el poder de sanar heridas. Yo estaba leyendo en estos días un artículo que me llamó la atención y es una oración interesante, óiganla. Decía: Señor, hoy no me he enojado con nadie. Hoy no he levantado mi voz. Hoy no he discutido con ninguna persona. Hoy no he pensado mal de nadie. Hoy no he perdido el control de mi temperamento. Pero en un momento me voy a levantar de la cama y sé que necesitaré tu ayuda. Apenas uno se levanta, hermano, las cosas cambian, porque es que somos seres humanos tratando con seres humanos. Y es difícil. Hay un pasaje bíblico que los mencioné ahorita, y si ustedes fueran tan amables, yo quisiera que lo buscáramos, y vamos a tratar algunas cosas de él que me interesa. Está en el primer libro de la Biblia, se lo dije, Génesis 45, los versículos del 1 al 8. Hemos tratado ese versículo, ese pasaje, comentando de él o sacando otra enseñanza. Pero en esta mañana quiero que aprendamos algo de él con relación al perdón. Génesis 45, los versículos del 1 al 8. No lo vamos a leer, yo se los voy a ir comentando, vamos a ir leyendo los versículos en el momento que hablemos, pero conocemos la historia. Y yo sé que cuando le mencione el nombre, usted sabe de quién hablamos casi sin mencionarlo, de José. La historia de José. Dice que era un muchacho
increíble. Tenía sus hermanos, tenía varios hermanos, más de 10 hermanos. Y sus hermanos un día empezaron a sentir envidia de él porque en la observación de ellos su papá lo quería más a él que a los demás. Y ellos empezaron a sentir envidia de él. Súmele que los otros eran hijos de una sola madre y él era hijo de otra mujer con su papá. Y entonces todos los que eran hijos de su misma mamá empezaron a sentir envidia por aquel que no era de su mamá. Y empezó a molestarle las cosas porque ellos veían que su padre los sobreprotegía y entendían que era que el papá lo quería más. Y no era que el papá lo quería más, es que su mamá, aunque era hijo de otra, había muerto, él era huérfano. Y el papá no es que lo quería más, sino que lo quería quizás con un poquito de lástima y de misericordia, porque su mamá no la tenía. Sus hermanos empezaron a sentir una envidia y una molestia y una incomodidad. Súmele a eso que el muchacho se dio inteligente. Era brillante. Súmele a eso que era emprendedor y soñador. Vivía soñando y decía los sueños con toda libertad. Yo soñé que ustedes se arrodillaban ante mí a su manera y la gente, ¿pero qué se cree este? Y súmele a eso que dice la Biblia que era lindo. Hoy que hay tantos estándares de belleza y que la gente ya no sabe por dónde estirarse más para ser lindo, ¿verdad? Se estiran y se estiran y se estiran y se quitan de aquí y se ponen allá. Dice que sin hacerse nada de eso, era lindo. Y un día sus hermanos decidieron deshacerse de él. Dice que inventaron una estrategia. Se lo llevaron, lo metieron en una cisterna que era como un pozo donde debía haber agua, pero dice la Biblia, pero no había agua. La idea era echarlo ahí para que se ahogara y para que perdiera la vida, hermano, pero cuando Dios tiene un plan contigo, los demás piensan mal, pero el mal de los demás Dios lo usa para bien. Y dice que lo tiraron ahí, pero no tenía agua y entonces dijeron, bueno, pues si no se muere ahí, vamos a matarlo. Y uno, en un arranque de misericordia, uno de los hermanos le dijo, no lo mates, vamos a venderlo y vamos a sacarle un dinerito a eso. Y dice que los vendieron a los ismaelitas y de ahí en adelante, hermano, lo que pasó fue terrible. Le dejo la historia de tarea para la casa. A partir de Génesis, creo que el capítulo 38, algo así. Dice, hermano, que pasó hambre, pasó sed, pasó maltrato. Cuántas cosas. Llegó a Egipto, llegó a la casa de un hombre que lo recibió, lo puso al frente de todos sus negocios, porque le dije al principio que el muchacho, ¿qué es lo que era? Inteligente. Y dice que era tal su inteligencia que los negocios de ese hombre prosperaron, pero le dijo otra cosa también, que era lindo. Y la mujer del capitán se enamoró de él. Pero como él era un hombre fiel, le dijo, no, yo no puedo. Lo calumnió, lo metieron en la cárcel. Usted se imagina lo que es llegar a la cárcel por aparentemente violar o querer seducir a la mujer de un capitán egipcio. Lo que él debe haber pasado. Bueno, pasó la historia, hermano. Milagrosamente, aquel presidiario llegó a ser el segundo de Egipto. Porque todo parece indicar que el faraón de Egipto era joven o era un niño. Quizás su papá había muerto, no se sabe bien la historia, pero era un niño. Cuando él habla en el capítulo 45, versículo 8, dice que Dios le había puesto por padre del faraón. Es decir, él era el segundo, él mandaba, él dirigía. Porque cuando Dios quiere promover a alguien, los hombres presarán mal contra ti, pero Dios te pone en eminencia y en alto. Por lo tanto, no te preocupes lo que la gente piensa de ti. Preocúpate lo que Dios piensa de ti. No te interese por el plan de la gente, interésate por el plan de Dios contigo. Oye, subió a segundo de Egipto. Y ahí viene el pasaje. Dice que llegó un hambre en la tierra, hermano. Había un hambre. Hambre. ¿Y usted sabe quién llegó buscando comida? Sus hermanos, los que le habían vendido
los que le habían despreciado, los que intentaron matarle, los que le separaron de su familia, llegaron a buscar comida y ya él no era el preso, él era el segundo de Egipto. En otras palabras, él era el que mandaba, él era el que tomaba las decisiones en Egipto, él era el jefe del faraón de alguna manera, el que ocupaba el lugar de él. Y llegaron los que le habían vendido a buscar comida. ¿Qué hubiera hecho usted? Ni me conteste. Pero usted se imagina una frase suya: ahora es la mía. Hermano, tantos años de sufrimiento por una actitud malsana y con tanta envidia. Uno hubiera dicho, bueno, yo lo voy a perdonar, pero aunque sea, enciérrenlo un mes. Un mes. O pónganlo al sol para que se doren. Algo. Tú sabes, lo perdono, pero córtenle una falange, algo. Que se sienta en el castigo. Oiga, como hay gente esperando oportunidad de venganza. Como hay gente esperando oportunidad de venganza. Sin embargo, yo quiero que saquemos algunas enseñanzas sobre el perdón, que yo creo que la iglesia de Jesucristo, tú y yo, tenemos que poner en práctica. Amén, hermanos. Fíjense qué interesante. Dice el versículo 1, que ya él no podía contenerse porque no lo conocían. Imagínense que lo que ellos estaban viendo no fue al preso. Lo que ellos estaban viendo, ¿qué es lo que era? Hermano, el esplendor de su ropa, la cara, el séquito que tenía, los soldados, el trono. ¿Qué se iban a imaginar ellos? Que era José. Y dice que no le conocían, pero José estaba ya con tanta tristeza y dolor de ver a sus hermanos. Y dice la Biblia que le dijo: haced salir de mi presencia a todos. Haced salir de mi presencia a todos. ¿Sabe lo primero que hizo? Los trajo a solas. Los trajo a solas. Él no empezó a divulgar el asunto. Él no empezó a creer candela de basurero, ni mar de leva. Él los trajo a solas. Y a solas él iba a resolver el problema con ellos. Él no le dijo a los soldados: ¿ustedes ven estos que llegaron aquí? Estos fueron los que me vendieron. O estos fueron los que me dañaron. O esto, mira, esta gente que llegó aquí, lo que yo he sufrido, ¿qué le hubiera pasado? Lo primero que él hizo fue quedarse a solas con ellos. Porque el problema que pueda surgir entre alguien es para resolverlo entre tú, esa persona, y el Dios que está en el cielo. Así se resuelven los problemas. Y dice, hermano, que comenzó a llorar y en el versículo 4 le dijo: oye, yo soy José, vuestro hermano, al que ustedes vendieron. Yo me imagino lo que pasó en ese momento. Yo me meto en la historia cuando él dijo: yo soy José, vuestro hermano, al que usted... Yo me imagino que a uno le entró una flojera. Al otro hermano le dio un vahío, al otro se le nubló la vista. ¿Usted se imagina? Porque él sabía que él iba a tener misericordia, pero cuando él le dijo: yo soy José, vuestro hermano, al que ustedes vendieron, yo me imagino que se miraron y se murieron. Hasta aquí llegamos. Yo soy José, a quien ustedes vendieron. Para mí, lo primero, con esa frase, perdonar es reconocer que alguien te ha ofendido, que alguien te ha dañado y que alguien te ha herido. Perdonar es reconocer que alguien te ha dañado, que alguien te ha herido, que alguien te ha lastimado. Es reconocer el hecho. Habían pasado años, pero él recordaba eso, hermano, porque el perdón empieza cuando yo reconozco que alguien me ha dañado, que alguien me ha causado dolor. Uno recuerda y reconoce el daño. Oiga, llegan fechas, llegan situaciones y salen. Cuando alguien te ha robado un sueño, una ilusión, una amistad, dinero,
Alguien me dañó. ¿Usted se acuerda, sí o no? Uno se acuerda. Uno no se olvida de eso. Yo me acuerdo. Si yo sé quién me debe, yo me acuerdo que me debe dinero. Oye, ¿cómo no me voy a acordar? Si ese dinero uno lo trabajó y lo luchó, uno se acuerda. Perdonar. Y es lo que quiero decirle a la iglesia en esta mañana. Perdonar no es olvidar el hecho. A veces tú perdonas pero no olvidas. Eso es real. Porque perdonar, hermano, no es olvidar el hecho. Usted se piensa que cuando José veía una familia y veía a un niño abrazando a su papá o veía a unos hermanos jugando, él no se acordaba que él había perdido la de él. Él no se acordaba que sus hermanos le habían despreciado y le habían vendido y le habían separado. Él no se podía olvidar eso. Fíjense que cuando él le dice, yo soy José a quien ustedes vendieron, habían pasado años, pero él se acordaba que le habían vendido. Él se acordaba del daño, él se acordaba del dolor. Porque perdonar no es olvidar el hecho, es reconocer que alguien te ha hecho daño. Según la psicología, hermano, es aprender a dejarlo ir, es dejar atrás el rencor y los pensamientos de venganza. Pero olvidar es psicológicamente imposible, a no ser que usted tenga Alzheimer. Pero no se puede olvidar. Claro que no puedo olvidar una ofensa, la recuerdo. Hoy yo me acuerdo una vez, cuando yo era muchacho, yo estaba en la escuela y había un muchacho, un compañero mío, que él tenía un defecto y estábamos en plena plaza de formación en la escuela, y empezaron a burlarse de él y a decirle el defecto y los demás burlando. Yo no le dije el defecto, sinceramente no lo dije, pero me reí. Cuando empezaron a burlarse de él, yo empecé a reírme también porque pensé que era hasta broma. Oiga, aquel muchacho se dio una incomodada. No sé si porque me vio a mí reírme y me ha dado un puñetazo en el estómago que yo creo que todavía me falta el aire desde ese día, hermano. Me quedé sin aire. Bueno, los compañeros de mío, después de que se burlaban eran de mí, me decían el asfixiado. Me dejó sin aire, hermano, me dejó sin aire. Y después yo dije, él me lo va a pagar. Un día, él me lo va a pagar. Y me quedé con eso por la pena. Fue en plena plaza de formación. Se cambió de escuela, no lo vi más, pero yo no lo olvidé. Yo lo recordé. De hecho, mira, se lo estoy contando hoy porque todavía me acuerdo. Y un día lo vi. Pasaron los años y lo vi. Y me acordé. Y de hecho hasta lo saludé. Pero lo perdoné. Bueno, lo perdoné por el Señor. Lo perdoné por los años que habían pasado. Y lo perdoné por el tamaño que tenía. Estaba así, mira, por allá arriba. Loco, salgo con otro y es peor. Pero yo no lo olvidé, hermanos. Yo no lo olvidé. Porque perdonar primero es reconocer que alguien nos ha hecho daño. Reconocerlo. Segunda cosa que sí hizo, y es importante y nosotros tenemos que tenerlo en cuenta en el versículo 5. Él dijo, ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. No tengan miedo, no se entristezcan. Le dijo una segunda cosa, perdonar, aunque es reconocer que alguien me hizo daño, es también perdonar, cancelar la deuda, es saltar la oportunidad de venganza. Él le dijo, yo me acuerdo de lo que ustedes me hicieron, eso no se me ha olvidado, ustedes me vendieron, pero tranquilos que no va a haber venganza. Eso es lo que es perdonar, no venganza. José, hermano, incluso se saltó el proceso del perdón. Fíjese que él le dijo, bueno, está bien, yo los voy a perdonar, pero aunque sea arrodíllense, o pídanme perdón, o bésenme la mano, o no sé, no. Él se saltó el proceso del perdón. Él lo que dijo, tranquilos que no va a haber venganza porque yo les perdono. Aunque yo reconozco que me hicieron mal, me acuerdo que me hicieron mal, yo nunca voy a vengarme de ustedes. Eso fue lo que él hizo.
No empezó a decir, pero ¿cómo van a irse como si nada? Si me vendieron, o yo he sufrido mucho, o yo he pasado mucho. Él no mencionó nada, él dijo, yo los voy a perdonar. Quizás alguien diga, pero ¿cómo yo voy a perdonarlo? Y cómo la persona que me dañó va a seguir así como si nada y tan feliz después de todo lo que me hizo. Y cómo, pastor, qué fácil se dice, pero ¿cómo lo voy a dejar ir y se va a salir con la suya? Y tú y yo no nos salimos con la de nosotros. Si tú y yo estamos aquí en esta mañana porque Cristo nos perdonó. Tú y yo no estamos saliendo también con la de nosotros. Porque siendo honestos, si Cristo no nos hubiese perdonado, aquí no hubiese nadie sentado. Nos hemos salido también con la de nosotros. Qué lindo, hermano, sería que nosotros estemos dispuestos a perdonar. No venganza. Eso es perdón, eso es sanidad espiritual. Y quiere que le diga algo, hermano, el perdón es más beneficioso para quien lo concede que para quien lo recibe. Para quien lo concede es mejor que para quien lo recibe. Ayer estaba viendo un material que incluso me encantó. Yo trato de ver siempre eso. Me encantan las historias que ponen ahí. La revista People Investiga, no sé cuánto han visto eso, sobre asesinatos y cosas y historias terribles que se viven en nuestro mundo. Y una de las señoras que un hombre había asesinado a su hija, ella nunca lo vio, nunca dijo, pero yo decidí después de 10 años en mi corazón perdonarlo, porque por 10 años, dijo ella, después que ese hombre asesinó a mi hija, yo anduve como una zombie. Yo no sabía ni quién yo era, yo cargaba una amargura, dice, pero el día que tomé la decisión de perdonarlo, yo fui libre en mi corazón. El perdón es más beneficioso, hermano, para quien lo concede que para quien lo recibe. Mucho más beneficioso. Perdonar incluso es no tener fantasías de venganza. Usted sabe a lo que me refiero con fantasía de venganza. A no soñar con la venganza. Porque uno a veces sueña hasta con no sé si a usted le ha pasado o será que el loco soy yo. Pero a veces uno va en el carro y cuando alguien se te mete adelante o alguien te ofende, porque oye, la gente está violenta en la calle, ¿sí o no? Mano, el tráfico está insoportable. Y la gente anda violenta. A veces tú le pones el intermitente que te vas a pasar y si no te cuidas te pasan por arriba. Una violencia terrible. O a veces, qué sé yo, cuántas cosas no pasan en el tráfico. Pero cuando alguien te sale con una grosería o a veces te ofenden o te dicen algo, dígame que usted no sabe su fantasía. ¿O no? ¿Soy yo? Sí, porque a lo mejor soy yo. La verdad nunca había hablado eso con nadie. Pero a veces yo, ojalá y lo pare un policía. Claro. Porque hermano, como quiera que te alteran, ¿sí o no? Oye, somos seres humanos. En estos días yo con mucha calma le puse el intermitente a uno. Bueno, me pasó y después que me pasó, que iba por allá adelante, me enseñó la mano, pero sin 4 dedos. Oye, yo dije, ojalá y lo pare un policía. Fantasías de venganza. Ojalá y se ponche. Se quede botado. Ojalá y un choquecito, no de muerte, ni tan complicado, pero ¡boom! ¿Sí o no? Fantasía de venganza. Y uno a veces, hermano, cuando tiene algo contra alguien y sucede algo, uno se hace su fantasía. Uno ve a esa persona en el juicio final con Cristo que lo señala así y lo aparta y tú... Fantasía de venganza. Fantasía de venganza. Pero si no lo sueltas, si no lo soltamos de la cárcel de nuestro enojo, tú estás preso con él o con ella. Estás preso, o yo, con él o con ella. Pero si lo dejas libre, tú también eres libre. Es más, dile al de tu lado, te conviene perdonar. Te conviene perdonar. Son beneficios más internos que externos. Beneficios más internos que externos. Dijo José otra cosa interesante en ese mismo texto, en el versículo 5. ¿Sabe lo que dijo José? Interesantísimo ahí. Le dijo, fue Dios. ¿Usted lee eso en su Biblia?
José le dijo, fue Dios. Lo que está pasando al final, detrás de todo, fue Dios. Tercera cosa, perdonar es reconocer que Dios está en ese asunto. Perdonar es reconocer que Dios está en ese asunto. Dios estuvo involucrado o permitió ese daño. Porque a lo mejor Dios no lo planificó, pero Dios permitió ese daño. No diseñó la ofensa, pero permitió, por lo tanto, esa ofensa y eso que tú estás pasando, Dios lo va a usar para tu bien. Consejo para ustedes y para mí, mete a Dios en esa ecuación. Mete a Dios en ese problema y ese asunto y ese mal que alguien ha planificado para ti. Si tú metes a Dios en esa ecuación, Él lo va a usar para bien de tu vida y de mi vida. Mete a Dios en esa ecuación. Dios está en medio de tu problema. Cuando Jeremías estaba siendo perseguido y la gente estaba anhelando su mal y planificando su mal, Jeremías dijo en el capítulo 20, el versículo 11 y 12, dijo, Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. ¿Qué dijo Jeremías? Dios me va a defender. Yo no sé ni cómo, ni cuándo, ni la manera, pero yo lo voy a dejar en las manos de Dios. Y el Dios que sabe y que conoce los pensamientos y las intenciones del corazón, Él va a hacer misericordia y va a dar el final a cada uno. Mete a Dios en esa ecuación, hermano. Deja a Dios tener su lugar. Fue lo que le dijo José a sus hermanos. Oye, fue Dios. Fue Dios. Pídele a Dios que los bendiga. Está difícil. Porque uno, en vez de decirle, Señor, ilumínalo, quisiera decirle, Señor, elimínalo. Pero la Biblia dice en Romanos capítulo 12, versículo 14, bendecid y no maldigáis. Y en 1 Corintios 6, 7, hablando el escritor bíblico, dijo, es ya una falta que haya problemas entre ustedes. Es triste que haya conflictos entre ustedes. Pero ¿por qué ustedes no sufren el agravio? ¿Por qué ustedes no son capaces de sufrir el ser defraudados? ¿Por qué ustedes no sufren eso? Siempre con un machete en la mano. Y el consejo de la palabra es, sufre el agravio. Yo sé, hermano, que esto que estamos predicando va contra nuestra naturaleza carnal. Yo sé, porque yo soy carne también. Yo a veces he orado, Señor, que lo pierda todo. Y espiritualizo el momento, lo espiritualizo. Porque hasta oramos y nos creemos que somos cristianos. Señor, que se le caiga el techo. Pero ahora voy a orar, Señor, no, bendícelo. Bendícelo. Más bien ten misericordia de esa persona. Ten misericordia. ¿Sabe qué? Bueno, ten misericordia de esa persona. En el versículo 7 le dijo algo lindo. Le dijo, Dios me envió delante de vosotros para que yo fuese de bendición a ustedes. Oye eso. No solo que metió a Dios en la ecuación, sino que dijo, ¿tú sabes por qué ustedes me vendieron? Porque Dios lo que quiso es que yo fuera de bendición para ustedes. Qué lindo que nuestra oración es, Señor, úsame para la gente que ha pensado mi mal y ha planificado mi mal o me ha hecho mal, que yo pueda bendecirlos a ellos. Oye, qué lindo sería eso. Porque la Biblia dice, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Y si tu enemigo tuviere sed, dale de beber. Bendícelos. Dile y órale, Señor, que su matrimonio sea feliz. Señor, que salga adelante. Oye, hermano, José fue el instrumento de bendición para los que le habían herido. Él fue el instrumento de bendición para los que le habían herido. Y vuelvo a repetir, yo sé que esto le cae mal a la carne, pero le cae bien al espíritu. El destino y la bendición tuya, hermano, quizás está detrás de un perdón. ¿Tú no has pensado en eso? El destino y la bendición tuya quizás está detrás de un perdón. Fíjense lo que dice el versículo 8.
Y es lo tercero que quiero compartir. Le dijo: así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre del faraón, por señor de toda su casa, ¿y qué? Y por gobernador de toda la tierra de Egipto. Aquel preso, aquel que querían matar y aquel contra el que atentaron, ahora era tres cosas: el padre del faraón, el gobernador de toda su tierra y el señor de toda su casa. Y quiero compartirle algo: el perdón engrandece y el perdón, hermano, levanta. En otras palabras, José le dijo a sus hermanos: Dios cumplió su destino o mi destino para mi vida y el plan de Dios en mi vida a través de esto. Dios lo usó para bien. Si usted lee en su Biblia, y no lo busque, pero yo se lo voy a decir, o si quiere apúntelo y después léalo en la casa. En Mateo capítulo 18, los versículos 21 y 22, Pedro, hablando con el Señor, Pedro le hace una pregunta y le dijo: Señor, ¿cuántas veces? ¿Se acuerdan de esa historia? Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Cuántas veces le voy a perdonar a una gente, Señor, que venga y me ofenda o me dañe, que venga y me ofenda y me dañe y que venga? Y Pedro le dijo un número. ¿Cuál fue? Le dijo: Señor, hasta 7. Déjeme decirle que 7 era un número generoso. Uno lo lee así, pero 7 era un número generoso, porque en el judaísmo eran 3. Según el judaísmo era 3 veces, como 3 strikes en la pelota. Si no le da, ponchado. Cuando Pedro dice 7, Pedro estaba siendo generoso. Él recomienda 7. Y Jesús le dijo: ¿cuánto? No te digo ni 7, sino 70 veces 7. 2 interpretaciones. Mateo era económico. Usted sabe que Mateo era cobrador de impuestos, era económico. Y hay 2 interpretaciones: o multiplicar 70 por 7, que da ¿cuánto? 490. Pero otra interpretación dice que era 7 por 7 por 7 por 7 por 7 hasta llegar a 70. Cuando ya andaban por 10 eran más de 2 millones, casi 3 millones de veces. La idea es, sea cual sea, lo que quiere enseñar es que tú tienes que perdonar las veces que sea necesario. Tú y yo. Y yo sé que ahora en tu mente quizás estás pensando en alguien que tú dices: sí, pero ¿cómo lo perdono? Porque oiga, porque hay gente que tú lo ves o la ves y te sube la bilirrubina. No, yo sé que no es fácil. Pero en Mateo 18:35, en el postdata de Jesús de esa historia, dice el Señor: así se hará con aquel que no perdona. El que no sea capaz de perdonar, así se hará con aquel que no perdona. Hermano, vuelvo a repetírselo. Yo sé que perdonar cuesta, pero el no perdonar obstruye la bendición, obstruye nuestro destino. Muere a esa ofensa. Muere ya. Muramos ya eso. Ve a la cruz. Nos conviene perdonar. Nos conviene. Yo sé que hay gente que perdonarla es una operación o un parto, pero nos conviene perdonar. Yo leí hace un tiempo un libro que se llama La regla de las 1000 horas. Un libro que leí interesante. Y cuenta el libro que si uno logra dedicar 1000 horas a algo, 1000 horas de calidad, sí, tiempo de calidad. Si usted logra dedicar 1000 horas a algo, usted puede llegar a ser excelente en eso. Si usted dedica 1000 horas de calidad, oiga como le digo, 1000 horas de calidad, usted puede llegar a ser excelente en eso, quizás experto en eso. La gente que van a hacer especialidades médicas y dedican horas de estudio y horas de práctica a eso, llegan a ser excelentes en eso por las horas que le dedican. Los que son mecánicos, hay mecánicos que son brillantes por las horas que le dedican a eso. Hay gente que son problemáticas y chismosas por las horas que llevan en eso.
Pero dediquémosle tiempo al perdón, a la misericordia, y hagámonos expertos en perdonar. Expertos en perdonar. Como dice la palabra, texto que yo siempre cito y la directiva sabe, Santiago capítulo 2 versículo 13: juicio sin misericordia se hará con aquel que no tenga misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Grave, si no se puede acordar del versículo completo, grave esa palabra: la misericordia triunfa. Triunfa, el perdonar triunfa. Cristianismo, hermano, es entre otras cosas perdón. Eso es cristianismo, perdonar. Jesucristo perdonó a la mujer adúltera. Cuando los hombres llegaron con una mujer y fueron insistentes en decirle: esta mujer la acabamos de sorprender en el mismo acto. No fue que nos lo dijeron, fue que la sorprendimos en el acto de adulterio, en el acto. Y aparentemente estaban siendo más que justos. Pero usted sabe, cuando analiza la historia, que estaban siendo injustos. Porque ellos decían que querían cumplir la ley y llevaron la mujer que había sido sorprendida en el mismo acto de adulterio. ¿Y con quién estaba haciendo el adulterio? Ella sola. ¿Y dónde estaba el hombre? Porque los hombres en sus juicios no son tan correctos ni tan cabales. Y llevaron a la mujer para ser apedreada. Y es verdad que por el acto quizás merecía ser apedreada. Pero Jesús la perdonó y dijo: el que de ustedes no tenga pecado, que le lance la primera piedra. No le dijo que lo que estaba hecho estaba bien. No, mira, no, sigue adelante, dale, goza. Goza, que no hay que llorar si la vida es un carnaval. No fue eso lo que le dijo, no. Dijo: oye, mujer, no lo hagas más, pero vete, yo te perdono. Qué lindo. Cuando una mujer un día decidió ungirle los pies y cogió un pomo de perfume de alabastro de nardo puro, lo mejor que ella tenía, y lo derramó a los pies del Señor, la gente, en vez de ver lo que estaba haciendo esa mujer y el acto de esa mujer, ¿qué dijeron? Pero el Señor no conoce que la que le está derramando el perfume es una bandida. Una bandida. Y el Señor sabe lo que dijo: mujer, lo que tú estás haciendo, mientras se predique este evangelio, va a ser predicado el acto que tú estás haciendo. Yo te perdono. El perdón. Perdonó a Pedro cuando le negó que iban a crucificar al Señor, y él sintió miedo y se sintió confundido y dijo: ¿habré estado en la verdad? ¿Será de verdad el Señor o no? Y cuando le dijeron: tú eras de los de él, dijo: yo no lo conozco. 3 veces lo negó. Y el Señor lo perdonó, incluso cuando resucitó, y le dijo: díganle a los apóstoles. ¿Se acuerdan que puso una frase ahí? Dijo: díganle a los apóstoles, y a Pedro, que vaya a Jerusalén. Porque si no hubiese mencionado ese nombre, Pedro hubiese pensado que para él no había perdón. Pero Dios le perdonó también. El perdón. Al ladrón en la cruz, que estaba muriendo por ladrón, Jesús le dijo: hoy tú estarás conmigo en el paraíso. Cuando lo llevaban a crucificarlo y lo colgaron en aquella cruz, en el monte Calvario, en el monte Gólgota, el monte de las carabelas, y ya allí sufriendo la intensidad del calor y derramando su sangre, su primer palabra en la cruz fue una palabra, fue una oración, pero fue una oración de intercesión, cuando dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Me perdonó a mí, que si les cuento, no sé si te perdonó a ti también. Ahora, si lo hizo, merece la pena perdonar. Hermano, la vida es demasiado corta para vivir en contiendas. Yo les llamo a vivir en perdón. Yo les llamo a levantar puentes de comunicación y de perdón, y no muros de división y de rencor. Perdón. Yo no sé cuántos han oído hablar la historia del asesino de Green River, Gary Leon Ridgway, el hombre que asesinó a 48 mujeres en
en el estado de Washington a principios de la década de los 80. Fue terrible. Lo capturaron 20 años después. Una muestra de saliva fue determinante para encontrarlo. En su sentencia en el 2003, él dijo que fueron 80 sus víctimas, que no estaba totalmente ni seguro. Que seguro por las que las habían encontrado eran 48, pero que él aseguraba que eran cerca de 80. 20 años después. Pero en su juicio, hermano, pasó algo tremendo. Yo quisiera pedirle a David que ponga un video, es corto, y usted vea qué interesante esta palabra de perdón. Invito a mirarlo un momentito. In your words, you said that we didn't mean anything to you, but she meant everything to us. She was a mother, she was a wife, she was a sister, and we miss her. Everyone Trace sat there stone-faced, as Victor's relatives danced and mocked her. Qué lindo sería, no sé si a este nivel, ojalá y sí, pero qué lindo sería que la iglesia de Jesucristo fuera una iglesia de perdón, que vive en hermandad, en fraternidad, que sea capaz de pasar por alto las ofensas y las cosas que nos entristecen. Si tú y yo perdonamos, el mayor beneficio va a ser para ti y para mí, y la bendición va a ser a tu corazón. Y el premio de Dios a tu vida va a ser tremendo. Porque cuando Dios ve un corazón que intenta asemejarse al corazón de Él, la gloria de Dios cae sobre nuestras vidas. Yo les invito a ponernos en pie. Quisiera que el grupo de alabanza me ayudara a cantar un coro. Y así también terminamos en esta mañana. Pero acuérdense de eso. Y antes de que ellos canten, yo les leo el texto con el que comenzamos. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados.
Que Dios nos ayude. Que la gracia, la misericordia y el ejemplo de Cristo esté en nuestras vidas y en nuestros corazones. Cantamos al Señor. Te damos gracias, Dios. Te decimos, Jesús. Hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieren agradar, con manos limpias, corazón puro para ti. Cuida de mis ojos, cuida de mis manos, cuida de mi corazón, de todo lo malo, de todo lo malo. No te quiero fallar jamás. Cuida, cuida de mis ojos. Oh, cuida de mis manos, cuida de mi corazón, de todo lo malo, de todo lo malo. No te quiero fallar jamás. Quiero invitarles a orar en esta hora. Sigue tocando la música. Yo le invito a que usted le diga: Señor, sáname. Sáname de esta herida. Sáname de esta situación que llevo en mi corazón, que es una espina, Señor, que no deja que sane. Señor, libérame de esta carga, de este rencor, de este odio. Porque para que mi destino se cumpla y para que tu bendición inunde mi vida, Señor, yo tengo que ser capaz de pasar esa ofensa y pasar esa falta. Porque como tú me perdonaste, Señor, yo tengo que perdonar. El que no perdona no podrá ser perdonado. Padre, bendice tu pueblo en esta mañana. Bendice tu iglesia. Bendícenos a todos nosotros. Señor, es muy fácil hablar este tema. Es muy cómodo, Señor, mencionar el perdón. Pero qué difícil se hace en el corazón. Porque hay gente que nos ha herido, Señor, con situaciones serias. Y hay gente, Señor, que les complace herir y dañar. Pero nosotros somos pueblo de Dios. Y la bendición y el triunfo y mi victoria quizás está detrás de que yo cierre esa puerta, cancele esa ofensa y le dé lugar a Cristo en mi vida y en esa situación. En esta mañana o en esta tarde ya yo bendigo a esa persona que me ha dañado. Yo la bendigo con dolor en mi alma, Señor, todavía con un poco de un sentimiento difícil, pero la bendigo en esta hora. Te ruego tu gracia sobre ella. Y sáname a mí también, sáname, para que la bendición de Dios pueda fluir con toda libertad como río por todo mi ser. Padre, bendice a tu pueblo en este día. Que la gloria y que la gracia tuya nos dé la victoria. Y que cada uno de nosotros en este tema
Y en cualquiera pueda decir: Dios está conmigo. Y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios nos bendiga a todos. Antes de recibir la bendición pastoral, que sea una linda semana. Que el Señor te dé victoria en todo lo que emprenda. Que si llega alguien difícil, tú seas capaz de perdonar. Que no haya fantasías de venganza. Que la gloria de Dios, aunque alguien intente mal, Dios lo convierta para bien y Dios nos dé la salida. Recibid la bendición pastoral. Y ahora que el amor de Dios, que la gracia de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, y que la comunión y participación del Espíritu Santo, nuestro Consolador, sea con nosotros, pueblo de Dios, iglesia de Jesucristo, desde ahora y hasta el encuentro con Él. Amén y amén. Que Dios nos bendiga. Nos vamos en paz de la casa del Señor. Dios nos bendiga.